Los romanos. Varios grupos llamados latinos, porque hablaban latín, vivían en los Alpes. Viajaron hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C. En Roma convivieron varios grupos sociales: los patricios, que eran personas con privilegios que podían votar en las elecciones; los plebeyos, que era la población de escasos recursos; y los libertos o trabajadores libres, y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría de ganado, los peces, la navegación comercial y militar, y los oficios urbanos. De la monarquía al imperio. La historia de Roma se divide en tres periodos. El primero, de 753 a 509 a.C., corresponde a la monarquía, o sea, gobernada por reyes, donde el rey tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era heredado y vitalicio, es decir, por toda la vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. El segundo periodo, la República, comenzó en 1509 a.C. Entonces había un senado compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno, permanecían en el cargo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. La expansión de los romanos comenzó durante la República. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La República llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. El imperio fue el último periodo de la civilización romana. Abarcó desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien encontraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante un pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones, como las luchas de gladiadores en el Coliseo. La expansión y organización del imperio. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Eso fue posible gracias a su organización y su control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que en lo político se dividía en provincias regidas por gobernadores dirigidos por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comerciar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. Por eso se dice que todos los caminos llevan a Roma. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo. Y el latín fue su idioma oficial, como lo que ahora pudiéramos llamar el inglés. Roma no imponía credos en los territorios conquistados, toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuvieran sus gobernantes, siempre y cuando consideraran que no atentaban contra la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. En el año
285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para facilitar la administración y defensa, Occidente y Oriente. Posteriormente, en el 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó todas estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros, pueblos de guerreros, de los que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. La vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua que llegaba a Roma se transportaba por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En los campos la mayoría de las personas se dedicaban al cultivo y la cría de animales domésticos. En cuanto al entrenamiento, era común que los adultos practicaran actividades como lanzamiento de disco o jabalino y montaran a caballo. También eran aficionados a jugar dados y asistir al coliseo a presenciar combates entre gladiadores, luchas entre animales salvajes y competencias de carros. Otra diversión popular era el teatro. Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota, porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguete y figurillas de animales, como perros. A las niñas se les preparaba para el matrimonio desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de ellas se casaban cuando tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madres desde los 13. El nacimiento del cristianismo. Jesús de Nazaret nació en Belén, hoy Palestina, entonces dominada por Roma. Era un predicador religioso que los sacerdotes judíos de mayor jerarquía consideraban una amenaza, por lo que fue condenado a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Tras su muerte, algunos de sus discípulos difundieron sus ideas, gracias a lo cual posteriormente surgió el cristianismo. Los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos, que se convirtieron al cristianismo. Luego muchos griegos y romanos también adoptaron esa